Para algunos el tango debe bailarse abrazado, para otros el abrazo es parte del tango, pero no es el tango. ¿Cuándo decimos que se baila tango? Quédate a ver este video, seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te propongo que me ayudes a reflexionar sobre un tema que desde los años 90 se viene debatiendo en el mundo del tango. A ver, me voy a corregir. Quizás hace 100 años que se debate en el mundo del tango lo que te voy a contar, pero yo tengo conciencia de haber empezado a debatir sobre este tema hace alrededor de 30 años. Por ahí, 30 años puede verse como mucho tiempo para andar discutiendo cuándo decimos que bailamos tango, pero lo cierto es que esto pareciera ser como una historia de nunca acabar. Y eso que todos decimos que el tango une. Sea como fuere, te comparto mi punto de vista, pero vayamos por parte. Todos los que bailamos el tango tradicional solemos decir que el tango es el abrazo. Seguro que en mis videos me escuchaste decirlo hasta el hartazgo. Es como una verdad que nadie discute. Baste ver una foto de una pareja abrazada para decir, esto es tango. Quizás la pareja abrazada por ahí está bailando la mazurca, la polka, el vals, pero la verdad es que casi ni nos importa averiguarlo, porque para nosotros ver a una pareja abrazada en un espacio de baile, un salón, la calle, un parque, es sinónimo de tango. Pero lo cierto es que el tango no fue la danza que inauguró el abrazo, sino la primera danza que inauguró bailar abrazado durante toda una pieza musical. Ya el vals, mucho antes de que apareciera el tango, había incorporado el abrazo, aunque como parte de una coreografía y no como un código para que los miembros de la pareja se entendieran en una improvisación. Ya algo de eso te hablé en mi documental sobre la historia del abrazo en la danza de tango que podés conseguir a través de mi página web. Sin embargo, a pesar de que estamos convencidos de la importancia del abrazo en el baile, de lo que significa el abrazo en el tango, algunos maestros y bailarines plantean otro tipo de mirada, una mirada que generalmente viene acompañada con la expresión de que el tango tradicional, si así podemos decirle a bailar todo el tiempo dentro de un abrazo, es anacrónico. A ver, para ser más claro, este grupo de progres, como algunos los califican, posiblemente hayan pasado por tantas experiencias diversas, por tantos países, por tantos shows, que terminan diciéndote que sos el cavernícola del tango, porque todavía pensás que el valor del tango está en poder hacer todos los pasos, todo lo que se debe, sin dejar de abrazarse. Recuerdo que en alguna época alguien había dicho que había llegado el momento de fusionar todas las danzas, que había que dejar de hablar del tango como lo habíamos conocido y empezar a mezclarlo con la salsa, el jazz, el rock y otras formas, sobre todo sobre la base de que el tango es poroso a las diversas culturas. No voy a negar que en algún punto es cierto que el tango es como un Frankenstein que se formó con partes de otras danzas. Danzas procedentes de otras culturas, pero también deberíamos reconocer que se dio algo único, algo nuevo que surgió en el Río de la Plata y que a lo largo de los años se convirtió en un género especial, con características propias, con personalidad propia, que ha sobrevivido a cualquier desinterés y menosprecio que le hicieran. Pero el tema no es que haya existido alguien que hablara de la fusión. Cualquiera puede decir lo que se le venga en gana. El tema es que esa persona tuviera una columna de seguidores apoyándole, como si esa fuera la idea más creativa, más revolucionaria que haya aparecido. Y en contraste, los que veníamos defendiendo que el tango se mantuviera como algo único, que no se fusionara a riesgo de perder su esencia, éramos tildados de discriminadores. Y no recuerdo qué otras pavadas, algo que me llevó a coincidir con una frase del escritor Miguel de Unamuno.
Para revolucionarios, los clásicos. Ahora, de acuerdo con mis lecturas, cuando en los años 30 apareció Jorge Márquez, el innovador que rompió el abrazo durante el baile, primero se lo echó de los clubes y luego se aceptó su forma de bailar porque dio marco al tango fantasía. Cuando avanzado los años 40, Petróleo desarrolló los boleos, giros y sacadas, primero se lo echó de los salones y luego se aceptó su forma de bailar porque renovó el tango de salón y dio marco al tango de salón fantasía. Cuando a fines de los 90 avanzó el denominado tango nuevo, primero se lo criticó por su disonancia en todos los aspectos del tango y luego se lo aceptó como un nuevo punto de vista. Y es de esa época cuando me enteré del debate que te decía al comienzo, porque el tango nuevo mostró que se podía bailar abrazado y sin necesidad de abrazar, con música de tango y sin necesidad de bailar con música de tango, en eje y sin necesidad de tener que estar en eje, y además con la idea de que el eje pudiera variar permanentemente de posición. No estoy cuestionando la aparición del tango nuevo, que quede claro. Siempre pienso que el tango debe mostrar todas sus manifestaciones y todas las posibilidades en que se puede interpretar. Simplemente trato de mostrar una parte de esta historia de tango. Me quedó tranquilo. Ahora bien, yo entiendo que una cosa es un show, una expresión libre del artista, y otra cosa es el baile de milonga. Pero me pregunto y te pregunto, ¿los bailarines que hacen show bailan tango cuando no se abrazan y la música no es de tango? O desde otro punto de vista, si ves una pareja abrazada realizando movimientos de tango, pero sin escuchar con qué música bailan, ¿están bailando tango? Y más aún, si la postura es de tango, los pasos son de tango, pero la música no es de tango, ¿qué dirías que bailan? ¿Cuándo decimos que se baila tango? Yo podría decir que a menudo todos creemos que tango es lo que nos enseñaron. Quienes aprendieron que el tango es el abrazo, defenderán eso. Quienes aprendieron que el tango es bailar con cambios de eje, creerán que lo que bailamos los demás no es tango. Y los que realicen shows pensarán que los milongueros son seres limitados que no pueden permitirse ser más libres y creativos. No digo todos, pero sí algunos. Cada uno con su cristal. Pero para no embarañarnos con estas cosas, se me ocurre pensar ahora que el objetivo del artista consiste en inspirar, así como para otros, el objetivo es disfrutar del movimiento y sus posibilidades, y para otros más, expresarse dentro de un abrazo. Y esto me lleva a la segunda parte de este tema, porque como dijimos anteriormente, para la mayoría, al menos la mayoría que baila en Buenos Aires, el tango es el abrazo. Y esto no quiere decir que tenga que ver con una mecánica muscular que implique levantar los brazos y colocarlos en determinada posición, sino que de lo que se está hablando es de lo que ocurre dentro de ese abrazo, de sentir emociones dentro del abrazo. A ver, te lo digo en otras palabras, el abrazo significa intimidad, significa compartir, es como una parte silenciosa que habla permanentemente a través de sus presiones, relajaciones, sus palpitaciones y cuanto te guste sazonar en la ensaladera del sentimiento. De allí que el segundo punto, la siguiente pregunta que quiero formularte para que me ayudes a pensar es: si bailaste 10, 20 o 30 tandas con los pasos perfectos, la música de tango perfecta, todo bien coordinado y no sentiste nada, ¿bailaste tango? Tus respuestas, déjamelas en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, creo que como dijo don Francisco Canaro cuando apareció Julio De Caro,
cuyo estilo irrumpió con algo completamente diferente en la escena de la música del tango, todo puede convivir. Pero también creo que debemos saber qué dejaremos a las futuras generaciones, cómo enseñarles que cada uno es una expresión del tango sin que eso signifique entrar en discusiones interminables. Lo digo, aunque en el fondo de mi corazón sigo pensando que el tango debiera bailarse siempre con música de tango, una música que pueda escucharse durante horas sin aburrir, sin aturdir y cuya letra puede mostrarte una parte de tu historia. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.